Bueno, bienvenidos a Eléctricamente Incorrecto. En esta ocasión nos vamos a adentrar un poco más a transportadores mecánicos. Vamos a empezar a crear una serie de tutoriales donde vamos a estudiar los transportadores mecánicos, como ser transportadores de tornillos sin fin, o también conocidos como transportadores helicoidales, tornos, grúas, cangilones, rételes, cintas transportadoras, transportadores de rodillo. Bueno, en esta ocasión vamos a revisar transportadores de tornillo o de rosca sin fin, o también llamados transportadores helicoidales. ¿Qué son los transportadores de tornillo sin fin o helicoidales? ¿Dónde se utilizan? ¿Para qué se utilizan? ¿Cuáles son sus ventajas e inconvenientes? Los transportadores de rosca consisten en un eje de acero, tiene que ser sí o sí acero, puede ser acero galvanizado o acero inoxidable, pero tiene que ser acero inoxidable en su preferencia, o galvanizado, esto para evitar la corrosión o para que evitar la oxidación. Como podemos decir que los transportadores de helicoidales también se utilizan generalmente para mezcla de productos, que en algunas ocasiones esos productos contienen agua, entonces por el uso o por la mezcla que va a haber entre la masa o el material y entre el agua, entonces nuestro eje puede ir oxidándose al paso del tiempo. ¿Ya? Este eje, el transportador helicoidal en el cual actúa una espiral que gira dentro de un canal. ¿Ya? El eje es propulsado o impulsado por un motor, que este motor a la vez impulsa un conjunto de engranajes o cadenas. ¿Por qué conjunto de engranajes o cadenas? Este conjunto de engranajes o cadenas es para poder decrementar o reducir la velocidad angular de nuestro transportador, ya que nuestro transportador tiene que trabajar a pequeñas velocidades, a pequeñas revoluciones por minuto. Esto debido a que requiere un gran torque. ¿Ya? ¿Y por qué no podemos usar poleas o correas? Porque como nuestro equipo requiere gran cantidad de torque, ¿ya? Y por ende requiere una gran potencia, si usamos transportadores con poleas o con correas, estos tienden a patinar, ¿ya? Es por eso que se utiliza engranajes o cadenas. Esto porque vamos a transportar una gran cantidad de torque. Este transportador se utiliza movimiento de materiales abrasivos y no abrasivos. Posteriormente veremos a qué nos referimos con materiales abrasivos y no abrasivos. En horizontal y una pendiente. Y esta pendiente no tiene que ser superior a 30 grados. Puede ser menos 30 grados, menos 60 grados. Ya me refiero a esto. Supongamos que esta es nuestra entrada de nuestro transportador. Esto sería menos 30 grados, ¿ya? Que esté de inclinación con una pendiente negativa hacia abajo, pero no puede ser con una pendiente superior a 30 grados. Esto debido a que vamos a ir incrementando el peso más y por ende vamos a requerir más potencia, ¿ya? Y nuestro diámetro máximo a utilizar tiene que ser de 0,6 metros o 600 milímetros, poco más de un metro. Este tipo de transportadores se utiliza principalmente para movilizaciones de granos a campanas, a silos o almacenes. ¿Ya? Los tipos de hélices que tenemos son los de hélice continua, que es que el paso este es el paso, ¿ya? Es igual al diámetro, ¿ya? Este es de hélice continua, significa de que nuestro transportador va a funcionar continuamente a un paso constante, ¿ya? No va a incrementar o decrementar sus revoluciones por minuto, ¿ya? Es porque se dice de hélice continua, porque también sus hélices no van variando, mantienen el mismo paso. Y este tipo de hélices es normal para transportes de sólidos, es el más común, ¿ya? Que se utiliza más. Pero también hay otros tipos de transportadores, de hélices, como ser de
paso largo, ¿ya? Este es el gran paso, generalmente suele ser de 1.5 a 2 veces el diámetro. Este paso es de paso largo. Este paso generalmente sabe ser de 1.5 a 2 veces el diámetro. Ya, este es nuestro diámetro de la hélice. Este es el paso, puede ser, dice generalmente de 1,5 nuestro diámetro. Este tipo de transportadores se utiliza para productos que fluyen muy rápido, o sea, que no tienen gran cantidad de densidad. ¿Ya? Otro tipo de transportadores tenemos los transportadores de pequeño paso, normalmente a mitad del diámetro. ¿Ya? Generalmente este paso que aquí son la mitad de este diámetro. Suelen ser la mitad del diámetro, ¿ya? Estos materiales se utilizan cuando nuestros tornillos sin fin tienen una elevación o una inclinación de 20 a 25 grados. ¿Esto para qué? Para evitar que en la inclinación vayan acumulándose la masa o la materia, ¿ya? Y vayan acumulándose, vayan trancando, digamos, ¿ya? O para prolongar el tiempo, de transportar esto, para que vaya mezclándose más la materia, o para que vaya enfriándose, o para el secado. Es por eso que también lo hacen de paso más fino, para que vaya enfriándose. O de hélice de paso variable. Este es de hélice de paso variable, puede ser decreciendo el paso o vaya incrementando el paso, ya según la necesidad. Por ejemplo, aquí vemos, supongamos que esto va a ir decreciendo el paso, ya supongamos que la velocidad va a ser a este lado y vamos a notar que va a ir decreciendo el paso. Esto se utiliza, este mecanismo se utiliza en casos de que queramos prensar, ¿ya? O ir presionando nuestra materia, que va a ir en este lado, va a ir presionándose nuestra materia. Esto se utiliza ¿dónde? Generalmente se utiliza en fábricas de fideos, fábricas de chocolates, donde no se requiere porosidades en la masa, ¿ya? O donde no se requiere burbujas en la masa, ¿ya? Para eso se utiliza este tipo de transportadores. Aquí podemos ver algunas partes de nuestro transportador. Podemos ver aquí el canal donde va a ir a transportarse la materia. Aquí vemos la hélice, que vemos es paso constante, el eje de la hélice. Estos son los soportes, este es por donde va a entrar el material, y este va a ser por donde se va a descargar el material. Aquí vemos los rodamientos, estos son los seguros, ¿ya? Los principales elementos de un transportador helicoidal o tornillo sin fin, puede ser el tornillo sin fin, que sí o sí tiene que ser eso, es la hélice, los canales donde se va a transportar el material y donde va a estar montado el tornillo sin fin, la torba de carga o zona de carga, la torba de descarga, o el motor, ¿ya? O relacionamiento, y el drenaje. El drenaje es igual que la torba de descarga. Aquí podemos ver un transportador helicoidal. Este debe ser de mezcla, por eso debe ser de paso corto. Aquí se debe mezclar el material, debe retardar también el material, vuelve a caer aquí por el drenaje y se vuelve a mezclarse o a enfriarse, ¿sí? Y aquí está el almacén. Aquí vemos una tabla donde podemos ver en función a la velocidad que vamos a transportar, ¿ya? Y la cantidad y el caudal, podemos escoger nuestro diámetro. Es una tabla incluso donde nos dice aquí está, la capacidad del volumen máximo a transportar y las velocidades que tolerarse a transportar, ¿ya? Según el materiales livianos, pesados, no abrasivos y abrasivos. Más después vamos a ver a qué nos estamos refiriendo con este tipo de materiales. ¿Qué son los materiales abrasivos? Materiales abrasivos son una sustancia que tiene como finalidad actuar sobre otro material con diferentes clases de esfuerzos mecánicos. ¿Para qué? Para poder triturarlos, cortarlos. Y es de elevada dureza. Aquí podemos ver
que tenemos discos de corte, lijas, que son sustancias o materias abrasivas que son de gran dureza, y que estos materiales generalmente sirven para corte o desgastes. Ya son los materiales abrasivos. Materiales no abrasivos, bueno, en nuestro caso, para nuestros transportadores, los materiales no abrasivos serían como los materiales que con esfuerzos mecánicos no producen desgastes ni cortes, y son, por ejemplo, incluso generalmente son materias de consumo. Y aquí podemos ver harina, trigo o cereales. Ya, aquí estamos diciendo de la tabla que hemos visto anteriormente, se define que en la medida que el material es menor abrasivo, el transportador emite una velocidad máxima o mayor, y por consiguiente tiene una capacidad transportada mayor. Ahora, si en casos fueran materiales abrasivos, se requiere menor velocidad. Esto es debido a que para evitar menores desgastes. Con materiales no abrasivos podemos transportar a gran velocidad, porque estás aplicando una fuerza, no va a ocasionar desgastes, nada. Bueno, ahora vamos a ver un poco, ya hemos visto qué es nuestro transportador. Ahora vamos a ver cómo podemos calcular o dimensionar nuestro transportador. Recuerdan, aquí ponemos una fórmula que es la capacidad de transporte. Bueno, aquí vamos a empezar ya a poder calcular la capacidad de transporte del tornillo CIFIN. La determinación de la capacidad de transporte de sistema de tornillo CIFIN requiere la utilización de algunos conceptos importantes, tales como la velocidad angular del tornillo, la velocidad del material de avance, el diámetro del tornillo. Esto se hace según la norma o el código SEMA. Es una norma estadounidense que ha estado ya funcionando desde el año 1000. Bueno, es una norma estadounidense que ha estado vigente desde el año 1768. Bueno, y en el año 2002 ya se han podido normalizar, utilizar en varios lugares, que ha dado buenos resultados. Y es por eso que en este capítulo utilizaremos esta norma SEMA. En primer lugar, vamos a determinar el caudal volumétrico. Aquí está el caudal volumétrico. Esta de aquí es la fórmula del caudal volumétrico del material, para lo cual, partiendo de la definición, se tiene el caudal volumétrico es igual al área por la velocidad línea, pero por la velocidad que se va a transportar el material, longitudinal. ¿Ya? Esa es la fórmula. El caudal volumétrico es igual al área transversal, ¿ya? Y multiplicado por la velocidad que se va a mover el material. Aquí podemos ver igual la fórmula, que el caudal volumétrico es igual al área, ¿ya? El área transversal. Aquí vemos el área de la sección transversal del tornillo, expresado en metros cuadrados, es este área de aquí. ¿Ya? Desde aquí hasta aquí es ese área. Y B es la velocidad del material a lo largo, asimismo expresado en metros por segundo. ¿Ya? Ahora, para nuestro caso, el área transversal es igual a pi cuartos. Bueno, en sí es el área de una circunferencia, que es pi cuartos diámetro al cuadrado. Pi cuartos diámetro al cuadrado sería el diámetro mayor de aquí, de nuestra hélice, menos el diámetro en minúscula, que sería el diámetro del eje. Pero para mejores estudios y para facilidad de cálculo, vamos a considerar 0, porque a nuestro diámetro del eje aún no tenemos establecido. Eso posteriormente vamos a calcular. Entonces, para nuestro cálculo, el área transversal va a ser pi cuartos diámetro cuadrado, y este diámetro va a ser el diámetro exterior de este hélice. Este diámetro vamos a considerar 0, ¿ya? Solo para fines de cálculo, en donde D es el diámetro exterior y D es el diámetro interior del tornillo o eje masivo del tornillo. Y la velocidad de avance es B, que está en sentido, bueno, ese está en B, que está en función a la velocidad, ya que está por revolucionamiento por el paso, y sobre 60. Este es un factor de conversión que lleva de minutos a segundos. Pero la velocidad que está en función de
el número de revoluciones por minuto, ¿ya? Y por el paso, ¿ya? Y este 60 es factor de conversión para llevar a 50 revoluciones por minuto. Ya, el paso del tornillo se calcula multiplicando el diámetro, ¿ya? Y un factor de denominación. Ya, bueno, ese factor de denominación, si va a ser un transportador inclinado, bueno, como dijimos, ¿no?, hace rato, este factor depende del material a transportar, uno, y dos, si va a ser para transportar, digamos, sectores rectos, digamos, ese factor suele ser 1. A la medida que vaya incrementándose, podemos ir incrementando ese valor dependiendo qué tipo de material vamos a transportar. Bueno, pero generalmente se utiliza 1 si va a ser un transportador normal, ya como hemos visto en la anterior diapositiva, ¿ya? Los transportadores normales suelen ser donde el paso suele ser igual que al diámetro, y es para paso normal, y otros transportadores donde incluso el paso, perdón, me estoy equivocando, suele ser donde el paso es igual al diámetro sobre 2, hemos visto, ¿no ven? Donde esto se utiliza para transportadores que tienen pendiente. Eso depende de qué tipo de material vas a transportar. Generalmente, pero se lo pone 1, ¿ya? Para transportadores helicoidales horizontales. Ahora, si va a ir con elevación, como en nuestro caso, suele ser ese factor de 1.5, ¿ya?, a 2 veces, suele ser la mitad, el paso suele ser la mitad del diámetro, ¿ya? Pero este factor entonces fluctúa entre 0.5 a 1, ¿ya? Entre esos valores fluctúa. De aquí podemos escoger nosotros un valor, el que sea. Ya, ahora tenemos entonces el caudal volumétrico sería el área transversal que hemos calculado, que es esto, el área transversal, ¿ya? Y la velocidad que hemos calculado, que está en función al paso, ¿ya? Y el número de revoluciones y este factor de conversión. Eso sería, ya reemplazando estos valores aquí, tuviéramos el caudal volumétrico. Ahora procedemos a calcular el caudal másico, ¿ya? Porque lo que vamos a transportar nosotros es masa, ¿ya? Sabiendo que la densidad es la cantidad de masa sobre volumen y el peso específico es la densidad multiplicado por la gravedad. Es porque está aquí el peso por el volumen, ¿ya? Que esta masa la hemos multiplicado por la gravedad, es porque está en peso. Considerando eso, empezamos a sustituir aquí y ya no tuviéramos el caudal volumétrico, sino tuviéramos el caudal másico, que sería el caudal volumétrico por la densidad, ¿ya? Y reemplazando estos valores, el caudal másico sería esto, el área por la velocidad que hemos calculado, y la densidad, este nuevo símbolo que sería la densidad, no es nada más y nada menos que la densidad del material, ¿ya? Dependiendo de qué material vamos a transportar, puede ser trigo, harina, cemento, piedra, ripio, y funciona esto, ¿ya? Ahora, posteriormente calculamos, el caudal en función al peso, ¿ya? No es nada más multiplicar, por el peso específico, ¿ya? Tenemos aquí el área, ya tenemos aquí la velocidad, este es un factor de conversión, y este es el peso específico del material. Estos son factores, este es un factor de llenado, ¿ya? De llenado, y este es un factor
el factor de inclinación, ¿ya? Ese es el caudal el caudal a transportar, ya este se mide en toneladas hora. Este caudal es el caudal en peso, ya no es en volumen, ya no es en masa. Es el caudal en peso, ¿por qué? Porque ya estamos considerando el peso específico, no la densidad. Ya si fuera caudal másico, estaríamos considerando la densidad. Ahora, si fuera caudal volumétrico, no estaríamos considerando esto. Ahora, para el caudal volumétrico, perdón, el caudal en función al peso, estamos considerando el peso específico. Y estos son factores, ¿ya?, de corrección, digamos. Por ejemplo, este CF es un factor de llenado transversal. ¿A qué se refiere con esto? Cuando nosotros tenemos nuestro transportador helicoidal, supongamos que este va a ser la hélice, cuando vaya girando el material, no va a estar uniformemente llenado, ¿ya? En función al lado que esté, al sentido que esté girando, ya nuestra hélice, una cierta parte va a estar más, ya va a haber más material que la otra parte. Ya es por eso que vamos a poner este factor de llenado transversal, ¿ya? Y el factor que tiene en cuenta la inclinación de transporte, ya esto es el factor que a medida que haya mayor inclinación se va a incrementar, va a disminuir ese factor, ¿ya? Y por ende va a ir ocasionando que incremente nuestra potencia, ¿ya? Aquí tenemos la altura vertical a transportar, está en metros. Esta es la altura de inclinación que se utiliza para calcular la potencia del motor, ¿ya? Y el diámetro de transportar, el diámetro del eje y la densidad del material, ¿ya? Esta es la fórmula que vamos a utilizar, ¿ya?, que está en función del área, que está en función de la velocidad, del peso específico del material, del factor de llenado transversal y del factor de inclinación. Ahora, de esta misma fórmula podemos despejar el número de revoluciones con la que va girando esta máquina, ¿ya?, teniendo en cuenta nuestro caudal, nuestros diámetros, el peso específico, el paso, el coeficiente de llenado transversal y el coeficiente de inclinación. Y de esta misma ecuación podemos despejar el diámetro de la hélice, ¿ya? Para el dimensionamiento inicial hay que considerar que el diámetro del eje será igual a 0. Eso es para nuestro dimensionamiento inicial. Y reemplazando el paso por diámetro multiplicado por el factor de paso, hemos dicho que nuestro paso es el diámetro multiplicado por el factor de paso y el diámetro, y calculando el diámetro tentativo, ¿ya? Ahora, otra consideración también puede ser el diámetro del tornillo debe ser por lo menos 12 veces mayor que el diámetro del pedazo a transportar de un material homogéneo, ¿ya? O 4 veces mayor que el diámetro mayor de pedazos a transportar de un material homogéneo. Esta es una recomendación, no es una ley, digamos, tampoco es una norma, es una pequeña recomendación que nos está diciendo la norma SEMA, ¿ya?, la norma estadounidense. Bueno, ya viendo ya la teoría, podemos empezar a hacer un ejemplo de aplicación, ¿ya? El ejemplo dice lo siguiente: dimensionar un sistema a transportar del tornillo sin fin para transportar 20 toneladas, ya está dando nuestro caudal de peso, ¿ya? 20 toneladas por hora de trigo. También nos está dando el material para Westbier. Westbier es una cervecería, ya que no me acuerdo en qué lugar se encuentra, pero es una cervecería que hace cerveza a base de trigo. Ya nos está dando, bueno, como datos que tenemos la capacidad, la capacidad de transportar en función de capacidad del peso, ¿ya?, la longitud de nuestro transportador helicoidal, la inclinación que va a haber. Entonces, el desnivel de la elevación vamos a calcular. Vamos a suponer, o mejor dicho, así va a ser nuestro transportador. Por aquí va a entrar el material, ¿ya?, y por aquí va a ir, se va a descargar, ¿ya? Seguramente va a ir a un contenedor o a un mezclador, ¿ya?, a un fermentador.
Ya, nuestra longitud del transportador helicoidal es 30 metros, nos dan como dato. Bien. Nosotros vamos a calcular esta h, que es la elevación, que es este desnivel, ¿ya? Que es la altura de referencia, digamos. ¿Para qué nos sirve esta h? Nos sirve esta h, este desnivel nos sirve para poder calcular la potencia, ¿ya? La potencia que va con la que se va a accionar esa máquina, ¿ya? Muy bien, ya conociendo ya esta fórmula del caudal funcional al peso, el dimensionamiento consiste en determinar todos los parámetros en función, tales como la velocidad de avance, la velocidad angular del tornillo, así como los diámetros generales del tornillo, es decir, diámetro de la hélice, diámetro del eje y diámetro de paso. Como el material es homogéneo y el diámetro reducido bueno, como el material es homogéneo, ¿sí? No vamos a tomar en cuenta esta recomendación, como les dije, ¿verdad? Era una recomendación, no vamos a tomar en cuenta. Y en este caso se va a determinar la misma ecuación de la capacidad de esta ecuación, ¿ya? Haremos que el diámetro del eje sea igual a 0. Esto les dije que para diseño de cálculo, este diámetro del eje vamos a tomar 0. Una recomendación que nos da es que la velocidad angular sea la siguiente: para materiales pesados, que sea de 50 revoluciones por minuto, y para materiales ligeros, 150 revoluciones por minuto. Como nuestro material de nosotros es trigo, entonces va a ser un material ligero. Entonces vamos a considerar nuestro valor tiene que fluctuar entre este valor, entre 150 revoluciones por minuto, ¿ya? Para eso tenemos que saber qué tipo de material es, si es de clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Y aquí tenemos un pequeño listado donde nos dice tipos de materiales. Ya. Para materiales de clase 1, los materiales de clase 1 son principalmente materiales no abrasivos, polvorientos, que tienen el peso específico entre 0,4 y 0,7. Si nuestro peso es de 0,4, 0,7, entonces es un material de clase 1 y que fluye fácilmente, ¿ya? Pues que no es tan abrasivo. Entre ellos, ¿cuáles tenemos? Entre ellos tenemos la cebada, el trigo, el arroz, harina, carbón en polvo y cal hidratada y polvorienta. Bueno, aquí ya está nuestro material. Entonces nuestro material es de clase 1. Ya tenemos ya con eso. Nuestro material es de clase 1. También tenemos otro tipo de material como el de la clase 2. Los materiales de clase 2 son materiales que se presentan en granos de pequeños tamaños. Mezclados en polvo, son naturales, no abrasivos. Bueno, hasta la clase 2 todavía nuestros materiales no son abrasivos y fluyen fácilmente. Su peso específico fluctúa entre 0,6 y 0,8 toneladas metros cúbicos. Ya, si nuestro material está fluctuando entre esos valores, entonces es un material de clase 2. Entre los materiales que tenemos granos de café, cacao, maíz, alumbre en polvo, carbón, cal hidratada. También tenemos materiales de clase 3. Los materiales de clase 3 son materiales semi-abrasivos, de pequeño tamaño, mezclados con polvo. Entre sus pesos específicos fluctúan entre 0,6 a 1,2 toneladas metros cúbicos. Entre los materiales los materiales que pertenecen a esta clase son materiales poco más abrasivos, como ser el bórax, pueden ser leche en polvo, la sal, que son materiales abrasivos, azufre. Materiales de clase 5, de clase 4. Los materiales de clase 4 son materiales ya más abrasivos, y que el peso específico fluctúa entre 0,8 a 1,6 toneladas metros cúbicos. Entre los materiales que tenemos puede ser el cemento, harina de huesos. Ya estos materiales son ya poco más abrasivos que la clase 3 y la clase 2. Y entre esos materiales también tenemos, entre la clase 4 tenemos la arcilla, azufre, arena, polvo de piedra en caliza, y también tenemos materiales de clase 5, y estos materiales ya son totalmente abrasivos. Ya tenemos la arena. Bueno, como
como nuestro material de nosotros es trigo, entonces es un material de clase 1 y que no es activo. Aquí tenemos una pequeña tabla, ¿ya? De una pequeña tabla del material que vamos a transportar, ¿ya? Y del diámetro del tornillo. Es una tabla de recomendación. Aquí tenemos, sabemos que nuestro material es de clase 1, ya, bien. También el diámetro del tornillo, dependiendo. Si escogemos un diámetro del tornillo, digamos, de 500 milímetros, entonces nuestras revoluciones por minuto tienen que fluctuar entre tres valores, entre 100 a 90 y 200 revoluciones por minuto, ¿ya? Eso dependiendo. Aquí tiene el factor de paso de 0.8, dado que, bueno, estos valores en sí fluctúan entre 0.5 a 1, aquí me he equivocado, 0.8 lo he puesto, ¿ya? Debido a que, como va a haber una pequeña inclinación, ¿ya? Como va a haber una pequeña inclinación, por supuesto 0.8, también podría haber sido 0.5, ¿ya? Como dijimos, ¿verdad? Esto es el factor de paso, ¿ya? Eso quiere decir qué tanto, digamos, va a ser nuestro, o qué tanto va a valer nuestro paso en función al diámetro, ¿ya? Como estoy diciendo, el factor de paso va a ser 0.8, entonces mi paso va a ser igual a 0,8 el diámetro de mi hélice, ¿ya? Eso se refiere a 0.8, pues está entre de 0.5 a 1. Yo estoy poniendo 0.8, como va a haber una pequeña inclinación, estoy tomando un valor intermedio. También puede ser 0.7 o 0.5. Bueno, vamos a empezar a calcular nuestros factores. Para saber nuestro coeficiente de relleno, que es CF, ¿ya? Dependiendo del material, si nuestra material es pesada y abrasiva, este sería nuestro factor de relleno, pero buscamos nuestro material es no abrasiva. Bueno, aquí tenemos, es un material no abrasivo y ligero, ¿sí? Es por eso que nuestro factor de relleno yo he puesto 0.5, porque está entre este valor. Como es trigo, tampoco es abrasiva y es ligera. Ese sería el factor de relleno. También calculamos nuestro factor de inclinación para un ángulo de 20 grados. Estas tablas he sacado de catálogo, ya posteriormente les voy a ir mostrando de qué catálogo se está sacando. La inclinación, ya este es un factor en función a la inclinación. Como podemos ver, si es de inclinación 0, o sea, si nuestro transportador es completamente recto, nuestro factor va a ser 1. Si va a ir creciendo en ángulo, va a ir aumentando nuestro factor. En este caso nosotros es el factor de 20 grados. Mi factor, perdón, nuestra inclinación es de 20 grados, mi factor sería de 0.65. Ya, entonces no tiene unidad porque es un factor para la potencia. Y también considerando que el peso específico del trigo ya es 0.77 toneladas metros cúbicos. Ya, esto pueden sacar, es dato de internet, pueden sacar en internet, ya teniendo nuestro peso específico, teniendo nuestro factor de inclinación y nuestro factor de relleno, procedemos a calcular las revoluciones por minuto que va a tener, ¿ya? Este también es la fórmula de diámetro. Si tenemos, si en este caso tenemos el número de revoluciones, podemos calcular el diámetro. O si es que tenemos el diámetro, podemos calcular el número de revoluciones. Estos valores podemos sacar de la tabla anterior que les he mostrado, ¿verdad? Bueno, en este caso yo me estoy dando un diámetro. Yo me estoy dando este diámetro de 281 milímetros, que es 0.28 metros o 11.08 pulgadas. Desplazando este valor aquí, mis revoluciones me sale 78.44 metros cúbicos, perdón, revoluciones por minuto, ¿ya? Este valor de aquí yo me he dado, ¿ya? Esto es en función a esa tabla que estaba mostrando hace rato, ¿ya? Teniendo mi diámetro que yo me he dado, reemplazando el caudal que era de 20 toneladas metros cúbicos por el diámetro que me estoy dando, por el factor de paso, la densidad del material, el factor de relleno y el factor de inclinación, he sacado esta revolución de 78.44 revoluciones por minuto. Esa es mi velocidad. Bueno, con eso ya tenemos
ya el diámetro y a qué velocidad va a girar nuestro eje de cuadro de cuerda. En un posterior video vamos a empezar a calcular la potencia requerida del motor. Ya ha pasado un poco más de media hora. Y en el próximo video vamos a ver la potencia requerida para ese tipo de transportador. Sin más que decir, me despido y un saludo. Y no olviden suscribirse, compartir con sus amigos y gracias. Y aquí está la bibliografía de dónde sacamos. Generalmente son catálogos. ¿Ya? Aquí está la norma SEMA, que ha estado vigente ya desde 2002, ya se ha utilizado, ya se puede normalizar. Y aquí está todos los catálogos que he utilizado. Gracias muchachos.